En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos mis hermanos a este jueves de la 21ª semana del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos permite celebrar la fe y hoy damos gracias por el aniversario de la ordenación episcopal de Jesús Castro, que actualmente es el obispo de la diócesis de la Altagracia, y después también de Benito Ángeles y Faustino Burgos, que son los obispos auxiliares. Los tres fueron ordenados obispos auxiliares, aunque ahora Jesús Castro es titular ahora de la diócesis de Higüey. Presentamos a los difuntos también: Jean Paul Cruz Camilo, Ana Águeda, José Alberto de la Rosa y Luis Espinal. También presentamos la salud de Wendy Santana, Raquel, Ángel Mancebo y Vladimir. Con estas intenciones, presentémonos humildes ante el Señor, pidiendo a Dios y a los hermanos perdón por nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para la escucha de la palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, en medio de todos nuestros aprietos y luchas, vosotros con vuestra fe nos animáis. Ahora respiramos, sabiendo que os mantenéis fieles al Señor. ¿Cómo podremos agradecérselo bastante a Dios? Tanta alegría como gozamos delante de Dios cuando pedimos día y noche veros cara a cara y remediar las deficiencias de vuestra fe. Que Dios, nuestro Padre, y nuestro Señor Jesús nos allanen el camino para ir a veros. Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos. Y que así os fortalezca internamente, para que cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva acompañado de sus santos, os presentéis santos e irreprensibles ante Dios nuestro Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo: retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: estén en vela porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete de su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. ¿Dónde hay un criado fiel y cuidadoso a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Pues dichoso ese criado si el amo al llegar lo encuentra portándose así.
les aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el criado es un canalla y pensando que su amo tardará, empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, estará el amo y lo hará, llegará el amo y lo hará pedazos como se merecen los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a Cristo. Siéntense, por favor. En este tiempo estamos hablando de esperanza. La carta de los tesalonicenses también se le llama la carta de la esperanza, porque es la carta que habla de la venida del Señor. Y aquí San Pablo habla del orgullo que siente ante una comunidad que es capaz de pasar aprietos y luchas por el nombre de Jesús, como son como sus hijos espirituales. Él engendró a esta iglesia. Yo creo que un papá, me imagino el orgullo que siente a su hijo, con su hijo, cuando el hijo ante una tentación de corrupción o ante una situación concreta se comporta adecuadamente. Qué orgullo siente el papá. Y así San Pablo, que es como papá de ellos, siente la alegría porque la comunidad ha sabido pasar aprietos y luchas y sabe sufrir por el nombre del Señor con la esperanza de la venida de Cristo. Y eso es un motivo de orgullo. Y por eso manifiesta San Pablo esa alegría delante de Dios. Y remedia así las deficiencias de la fe, cuando el apóstol vuelve otra vez y anima a la fe, pero ciertamente ve cómo hay una comunidad que vive de la esperanza y que es capaz de esperar en el Señor, cosa tan importante, porque ciertamente el querigma del Señor, el querigma, el anuncio de Cristo, la buena noticia, muchas veces la hemos reducido a Cristo murió y Cristo resucitó, pero la buena noticia real es Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo volverá. Sin ese volverá no se completa la esperanza. Si no, un Cristo vino, Cristo resucitó y se fue. Bueno, un paseíto que dio por aquí, el Dios. Pero no vino a pasearse. Él vuelve otra vez para llevarnos con Él. Y esta es la parte más difícil en donde hay que tener verdaderamente fe y esperanza. Muchas veces encontramos dificultades en oír hablar de gente que hable del cielo. Gente que hable de la venida del Señor, o a veces cuando se habla de una manera exagerada o terrible. Entonces por esto es importante ir integrando esta certeza de la venida del Señor, que eso ahora viene el manejo adecuado de esa venida. San Pablo en el Tesalonicense lo va a explicar de una manera bien clara y en la segunda lo va a remachar y aclarar mejor. El que no trabaje, que no coma. Eso quiere decir, si usted está tan seguro que viene ahora, y por eso entonces usted es tan seguro, pues deje de trabajar ya que viene de verdad. Deje de estar metiendo miedo a los demás si usted no cree que viene ya. Y si usted cree que viene ya, los que creen que vienen, ya no trabajan, dejan todo y esperan al Señor. Pablo, con ese argumento es fuerte, pero es un argumento real. Es un argumento que hay que entender bien. ¿Por qué? Porque aquí Jesús en el Evangelio lo va a aclarar. Lo va a aclarar de una manera bien definida, con la actitud adecuada de la espera del Señor. Eso no quiere decir que cuando uno está trabajando, está mirando más allá que cuando viene, mirando cuando viene, no. Él dice, tú trabaja, que el Señor te encontrará trabajando. Y si te encuentra el Señor trabajando, dichoso tú. Pero no tienes que estar esperando, no es más importante la venida que cuando venga te encuentre trabajando, ¿entiendes? Parece lo mismo, pero no es igual. La venida de alguien que no está haciendo nada no sirve de mucho. Agarra a uno dormido, distraído. Sin embargo, el Señor me pide que me ponga a su servicio, que me ponga a su tarea, a trabajar para Él. Él me pide un servicio auténticamente cristiano en la vida. Y en ese servicio Él me espera encontrar cuando venga. Y aquí viene una tensión importante del ya, pero todavía no, del cual hablaba el otro día. Él pone aquí un ejemplo. Bueno, si el Señor viniera, si el Señor dijera, Él viene el 4 de agosto del 2032, la gente ¿qué haría? Dejaría de vivir la fe y un poco antes del 2032, del 4 de agosto, se pondría a esperar al Señor. ¿Por qué? Dice él, si el dueño de la casa le dice a qué hora viene el ladrón, nadie va a agarrar a nadie.
no va a haber sorpresas. Y así tampoco hay la sorpresa cuando se supone que se sabe cuándo viene el Señor, que no se sabe. ¿Por qué? Porque definitivamente la venida del Señor no está supeditada a una fecha concreta, sino a una plenitud de los tiempos que está esperando. Por eso San Pedro va a decir en su carta: consideren el retraso de la venida como una misericordia de Dios. Quiere decir que el Señor puede adelantar o retrasar la venida suya en función de la plenitud de los tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor es el que sabe. No hay una fecha establecida. Y por esto ni el mismo Hijo del Hombre sabe cuándo es que llegará la hora. ¿Por qué? Porque dependerá de la historia, del tiempo, de su plenitud y del momento adecuado, del kairos, en el que Dios decida enviar de nuevo a su Hijo para que venga al mundo a manifestarse en plenitud. Y por eso el Señor aquí está poniendo la imagen de un siervo, un criado, y el criado sirviendo. Pero si el criado de repente se distrae, es muy probable que nos agarre la hora sin que nosotros nos demos cuenta. Si nosotros nos distraemos, nos olvidamos de las oraciones, de la vida de fe, del servicio a los demás, si comenzamos a maltratar a los otros, a ser injustos, a vivir una vida de injusticia, de idolatría, y comenzamos a darle la espalda al Señor, comenzamos a vivir de nuestros placeres y de nuestras ansias y de nuestros caprichos, eso se llama como un adormecimiento. Nuestra alma se adormece y no estará preparada para cuando al improviso el Señor decida hacer su venida, nos va a encontrar a nosotros dormidos completamente. Hay muchas imágenes de eso. Las vírgenes sensatas y las vírgenes necias. Hay muchas imágenes en las cuales cuando se manifieste el Señor, aparentemente Él insinúa que encontrará gente dormida, que no quiere decir aquí reposando, porque reposar no tiene nada de malo. Aquí significa reposar en lugar de estar en vela. En vela significa estar esperando la venida del Señor con su actitud. No quiere decir con esto esperándolo a una hora, esperándolo con la actitud adecuada, como quien espera al Señor. Por eso quien espera al Señor sirve cada día como si el Señor viniera ya. Puede que no venga, es posible. Son 2000 años esperándolo, ciertamente. Y San Pedro dice que un retraso en la misericordia del Señor. No sabemos cuándo es, cuándo será esa plenitud de los tiempos. Pero tenemos que hablar de esto, aunque ciertamente hay mucha gente que enfrascada en la vida moderna y enfrascada en la practicidad de la búsqueda de los bienes materiales y del placer y de la fama y del poder y de la influencia en los demás, esto le suena chino, le suena disparate, la venida del Señor, cuando venga que venga. Y hay gente que pasa de todo esto, que el Señor viene. Es una realidad que no le interesa, que no le importa. Fíjense qué curioso, que yo conozco personas que fueron ateas y que en la medida que van haciéndose mayores, se van haciendo más religiosas. Ciertamente es curioso, pero es una realidad. Conozco personas que cuando eran jóvenes eran bastante, o sea, menos viejas, porque son mayores que yo definitivamente, pero cuando eran menos mayores, eran muy anti-iglesia y contrarias a la fe. Sin embargo, con el tiempo, la vida nos va ablandando. ¿Por qué? Porque en la vida muchas veces nos distraen las ansias de poder, las ansias de riqueza, las ansias de placeres. Y hay una edad en la que todo eso deja de tener importancia. Hay una edad en la que con los años eso tiene muy poca importancia. Por lo tanto, acude más a la posibilidad de que se le hable de los bienes eternos. La muerte está cercana, el fin de la vida está más próximo, y entonces muchas veces se hace preguntas y se interroga mucho más acerca de esto. También conozco a quien ha muerto en ateísmo puro, y eso me impresiona mucho. Es impresionante ver la muerte de un ateo, la muerte que uno dice: no quiero que me celebren misa, no quiero nada. Y uno dice: Dios mío, pobre persona, pobre alma. Pero cuando uno examina, resulta que esa persona fue herida por la iglesia o herida por creyentes de la iglesia, y no tiene una herida con la fe, tiene una herida con los hombres y mujeres de fe.
Y eso ha hecho que la persona rechace, con los hombres y mujeres de fe, rechace también la fe. Sin embargo, la fe es la que nos permite a nosotros vivir en una esperanza, con la certeza de que un día el Señor llegará y me llevará con Él, y que tendré que dar cuentas a Dios de lo que he hecho. Hay gente que vive sin la conciencia de saber que tiene que dar cuentas de lo que el Señor, de lo que ha vivido en su vida, como si no tuviera que dar cuentas. Un corrupto, uno que se ha robado miles de millones de dólares, vive como si no tuviera nada que dar cuentas al Señor. Y no solamente él, sino el dinero sucio lo heredan sus hijos y los hijos de sus hijos, y ese dinero sucio pasa a ser dinero de injusticia y dinero de robo y de maldad. Por eso el Señor tiene que ayudarnos a entender que nosotros tenemos que vivir como si supiésemos y estuviésemos conscientes de que tenemos que dar cuenta al que nos creó, porque tenemos un propósito en la vida. Y la gran pregunta es si yo estoy caminando en ese propósito o no. Y el Señor aquí nos invita a mantenernos firmes hasta el final. Fíjense qué cosa más interesante. Él les mantendrá firmes hasta el final para que no tengan de qué acusarlos en el tribunal de Jesucristo, el Señor nuestro. A fin de cuentas, yo tengo que someterme a un juicio final. Y en el juicio final se hacen muchas bromas. Hay muchos chistes acerca del juicio final. Que si lo llevan al cielo, que si le dan un tour por la tierra, por el cielo, por el infierno. Y se burlan de cosas que son ciertamente muy serias. Y que son las cosas por las cuales nosotros tenemos que aprender a tener un profundo sentido en el vivir. Teniendo que dar cuentas de aquello. De hecho, no aparecerá. Mateo no terminará con Mateo 25. Por lo tanto, puedo saltar perfectamente a Mateo 25, en donde aparece el Señor presentándose. Jesús el Señor, muestra un juicio en donde pondrá a la derecha y a la izquierda a las ovejas y los cabritos. A los de la derecha les dirá: vengan benditos de mi Padre. A los de la izquierda: apártense de mí. Y no es porque estaban esperando la venida y porque no la estaban esperando. Ambos estaban viviendo su vida. Y tanto la sorpresa vino para los que le dieron comida al hambriento y bebida al sediento, como los que no se lo dieron. Ambos dijeron: ¿y cuándo te vimos así? Y lo hicimos, o no lo hicimos. Una sorpresa. El Señor muestra que habrá una sorpresa, porque el juicio final no depende de una especie de anotación que nosotros estamos llevando del juicio, sino de cómo ve el Señor nuestra vida y cómo la hemos vivido. Por lo tanto, tenemos que aprender a alimentar ese justo temor y temblor ante el juicio final. Y de nuevo vendrá a juzgar a vivos y muertos. Nosotros, cuando decimos eso, sabemos que hay un juicio. Quizá el juicio no es como lo pensamos, o como los muchos chistes del juicio final se realizan, o quizá con ponerlo a la derecha o a la izquierda, pero ciertamente el contenido está en Mateo 25. ¿Cómo fuimos con los demás? El amor al prójimo es el que determinará nuestro amor a Dios y por el cual nosotros tendremos acceso al paraíso. Y por eso el Señor nos tiene que examinar en cuanto al amor que encontró Él en nuestro vivir hacia los demás. El que tiene hambre, comida; el que tiene sed, bebida; al forastero, acogida; y así también al desnudo, vestido; y al enfermo o al que está en la cárcel, visita y compañía y solidaridad. Esa es la vida que el Señor nos da a vivir, y esa es la vida en la que el Señor nos agarrará de sorpresa, haciendo o dejando de hacer. La gran pregunta: ¿qué estás haciendo o qué estás dejando de hacer? El Señor ciertamente lleva la cuenta. Él no es un juez injusto, pero ciertamente nos condenará injustamente si nosotros no hemos sabido amar a los hermanos y no hemos sabido encontrar a Cristo en los demás. Porque cada vez que se lo dejamos de hacer a uno de ellos, a Cristo mismo se lo dejamos de hacer. Por lo tanto, justo juicio es el del Señor, y por eso que el Señor nos encuentre irreprensibles ante Él, para que nosotros podamos comparecer ante Él con un alma limpia, con un espíritu y un corazón nuevo. Ojalá que la humanidad pudiese abrir el corazón a Cristo. Qué diferente sería todo. Ojalá que el Señor entonces, de nuevo digo,
pueda encontrarnos santos e irreprensibles en el amor. Y en el amor significa nada que reprochar acerca de las personas que necesitaron que encontramos a nuestro lado. Que el Señor nos ayude. Y si en nosotros no hay la conciencia de estar viviendo esto, aún tenemos el tiempo para experimentar una auténtica conversión que despierte la fe, la esperanza y la caridad en nosotros. Amén. Nos ponemos de pie y elevamos nuestras súplicas confiadas a Dios. Por la Iglesia Universal, por nuestra diócesis, roguemos al Señor. Te rogamos. Por todas las naciones del mundo, por nuestra patria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren los horrores de la guerra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra parroquia, con los hermanos virtual, aquí reunidos también, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los difuntos Jean Paul, Ana Águeda, José Alberto y Luis, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, Por los enfermos que necesitan de nuestra oración, Wendy, Raquel, Ángels y Vladimir, para que el Señor los bendiga y se les haga cercanos, roguemos al Señor. te rogamos, Y por el ministerio de Jesús Castro, Faustino Burgos y Ramón Benito Ángeles, que cumplen 4 años de haberse ordenado obispos, para que el Señor bendiga y haga fructíferos sus ministerios episcopales, roguemos al Señor. te rogamos, Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Racimos intrigantes, esencia de tu cuerpo, tomáis bendecidos que vamos a comer. Racimos intrigantes, forman pan y el vino, que todos los cristianos recibimos con fe. Racimos intrigantes, consagrados en la mesa, transformado el pan y el vino de la fe. Racimos intrigantes, tu cuerpo y tu sangre, pues se nos entrega para todos comer. Nacimos intrigantes, presentamos en vino y en pan, tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción. Concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuya venida esperamos con firme esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te aclamamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión tomó el pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos Jean Paul, Ana Águeda, José Alberto, Luis y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así junto a María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos ahora al Padre con la bella oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y yo soy nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual según la fórmula de San Alfonso. Cerremos los ojos y hagamos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Señor, sin ti yo soy, con tus versos y rimas, Señor, yo aquí estoy. Te quiero dar mi vida, quiero hacerla mía. Para ser renovado, recibir el amor que siempre he deseado.
Te damos gracias, Señor, por tu amor, porque la promesa tuya se cumplirá. Tú has dicho que vendrías y tu resurrección garantiza que tienes autoridad sobre la vida y sobre la muerte, que estás con el Padre sentado en su derecha y que tienes autoridad para venir, y nosotros te esperamos como pueblo de Dios. Ayúdanos a vivir de una manera digna de quien espera realmente que tú un día vendrás a juzgar al mundo, y permítenos vivir de una manera adecuada, tal como a ti te agrada. Amén. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros, y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos, que el Señor nos anime a seguir viviendo. Gracias a Dios la pandemia va disminuyendo en la República Dominicana, y hay muchas parroquias que están abriendo ya las iglesias. Tenemos que ir pensando que, si bien es cierto que es importante la misa virtual, mucho más todavía es la presencial, así que animémonos a participar en ella. El Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. María, Madre mía, María, Madre nuestra, ven a vivir conmigo, ven a mi casa y enséñanos a amar a tu Hijo, como lo has amado tú. Y enséñanos a amar a tu Hijo,